Bueno, pues aquí la inmigración es la ausencia absoluta de política y de responsabilidad. Y se intenta trasladar y echar a los partidos la irresponsabilidad del gobierno. Pero no. El 13,7% de la población española es inmigrante, sin computar en ella la inmigración irregular, porque desconocemos el cómputo exacto, y sin computar en ella los hijos de inmigrantes nacidos en España, ya españoles. Entonces tenemos más de 6 millones de personas, migrantes censados, más los irregulares, más los ya españoles hijos de inmigrantes. Y esto es una realidad. Nosotros necesitamos migración, sí, como toda Europa. Tenemos sectores productivos en los cuales los migrantes son determinantes, sí. Sector agrícola, sector pesquero, sector de servicios, hostelería, construcción. Ahora, migración ha de ser regular. La inmigración irregular, lo que es irregular, no puede producir derechos. Porque si lo irregular o lo ilegal produce garantías y derechos, automáticamente dejaremos de llamarle irregular. Por consiguiente, hemos de aplicar las leyes en las democracias. En esto consiste los regímenes políticos, aplicar las leyes, distinguir entre la migración regular y la migración irregular. Necesitamos migración regular, eso sí, que se integre en la cultura española, que acepte la Constitución y el ordenamiento jurídico y que lo cumpla. Y la inmigración irregular, que viene a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no van a ser bienvenidos en el país. Y en consecuencia, creo que en este tipo de cuestiones, solventarlas, que todo el mundo acabe en una nación, o que nadie puede entrar en una nación si no ha nacido en ella, son cuestiones a las que nosotros no nos apuntamos. Y esto no es indefinición, esto es una definición concreta a un problema complejo. Necesitamos más fuerzas y seguridad del Estado y sobre todo que tengan autoridad para ejercer las competencias que le corresponden. Debemos de mejorar las leyes y la multirreincidencia ha de estar mucho mejor tipificada en el Código Penal. Y hemos de mandar un mensaje muy claro. La inmigración no da carta blanca para cometer delitos. Y por tanto, debemos de ser claros y contundentes. Ayer hablaba, los que han venido para tensionar, para inocular el discurso del odio, para incrementar la inseguridad en Torre Pacheco, no pueden ser bienvenidos, ni pueden ser jaleados, ni pueden ser apoyados. La delincuencia no se reduce con más delincuencia. Las leyes se tienen que cumplir. Lo que no puede ser es que ante un problema como el que hemos tenido este fin de semana en Torre Pacheco, el ministro del Interior esté en Wimbledon viendo si gana Carlos Alcaraz o no. Y que los antidisturbios hubiesen llegado, por decisión del ministro del Interior, tarde. Porque esto debería haberse previsto y debería haberse, por lo menos, perseguido y solucionado. En definitiva, tenemos una política migratoria europea. Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española, y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa: un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Inmediata. Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país. Entiendo yo que este tipo de políticas deberían ser políticas de Estado, porque si ya Europa está legislando al respecto, lo que parece razonable es que los países miembros al menos acepten lo que después en el Consejo aprueban. Los primeros ministros aprueban cosas en el Consejo y cuando llegan a su país no las cumplen, o bien porque dicen una cosa en Bruselas y otra en Madrid, o bien porque sus socios les impiden ejecutar las políticas europeas que previamente aprueban. En mi opinión, el señor Sánchez
ha dejado de ser un líder internacional a convertirse en un problema internacional. Nuestra posición en la cumbre de la OTAN tiene que pasar a la historia del manual de lo que no se puede hacer. Hemos hecho el ridículo internacional en materia de seguridad y en materia de exteriores. Y eso, evidentemente, pues se ha comentado y se comenta en todas las cancillerías y en todos los ministerios de defensa. España tiene que ser un país seguro, por supuesto. Y la legítima defensa es un principio básico. Nosotros no pretendemos invadir ningún país. Nosotros pretendemos defender nuestro país. Y es algo que uno no puede renunciar, a defender los derechos de la gente, a defender el patrimonio de la gente, a defender un territorio. En definitiva, no se puede tener tanta hipocresía diciendo una cosa y su contraria en función del momento en el que te toque hablar. Lo que no puede ser es que la política de defensa en España dependa de lo que quieran los socios para mantener el gobierno de Sánchez. Es que un primer ministro no puede decidir la política de defensa por lo que lo obliguen los socios a hacer o decir. Que España tenga una serie de ministros que planteen la salida de la OTAN, pues es algo inaudito en la Unión Europea. Pero es que es inaudito en España desde el año 82. Mejor dicho, desde la fecha del referéndum de entrada en la OTAN. Ese es un asunto zanjado. La OTAN son aproximadamente 1.400 millones de ciudadanos que han decidido defender el Estado de Derecho, las democracias y, por tanto, la libertad. Y esto es nuestro sistema de defensa. Y en ese sistema de defensa tenemos que estar. Y tenemos que ser consecuentes con las necesidades y con los compromisos que en cada momento se planteen. Y la política exterior de un país tampoco puede depender, pues, de concesiones a Sumar, para que Sumar acepte la corrupción que asola al presidente del gobierno, a su partido y a altos cargos del gobierno nombrados por el Partido Socialista. Esto es un trueque. Oye, si yo miro por otro lado en la corrupción, pues tú dices que no vas a comprar armas a Israel. Pero todos los sistemas de transmisión de los carros de combate que se están haciendo, los 8x8, son israelíes. Pero esto no lo hablaremos. La gente que no se entere. Y las transmisiones de buena parte del ejército actual también son. Y si no tenemos repuestos, pues dejarán de funcionar nuestro armamento. 3 principios en materia de política exterior. Insisto, defender la libertad, defender nuestros derechos y defender nuestras fronteras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien aquí en la sala sabe qué es lo que se ha pactado con Marruecos? Yo no. Si alguien lo sabe, nos podemos pronunciar. Yo tengo una reunión con el primer ministro marroquí, a petición suya. Y la reunión cordial, absolutamente, de respeto mutuo, y me siento muy satisfecho de mantener esa reunión. Me hizo una serie de reflexiones, y yo le hice las mías, y me hizo una pregunta: si yo iba a mantener los acuerdos y los compromisos de España con Marruecos. Y dije, verá usted, hay un principio básico en mi actuación política, que es no mentir. Y no mentir además en temas esenciales. Y si usted quiere que no le mienta, yo solamente le puedo contestar de esta forma. Yo desconozco qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los compromisos que tengo que mantener, porque en España esos compromisos no se conocen. Por tanto, primer ministro, no me pida que me comprometa a cumplir un compromiso que ignoro el contenido y alcance del mismo, salvo que usted me lo quiera explicar. Y entiendo, añadí,
que usted no tiene por qué explicarme, ni yo le pido ninguna explicación. Bueno, pues acabó la reunión. Por tanto, y además se dio la circunstancia, lo cual me ha molestado doblemente, que el día en el que tengo el primer despacho con el señor Sánchez, como presidente del partido después de elegirme en el año 22, era el día que él viajaba, posteriormente a mi encuentro, a Marruecos, a entrevistarse con el rey de Marruecos y con el gobierno. Dije, oye, yo no tengo ninguna información de esto. Respuesta, oye, es que ha habido un momento de, en fin, de precariedad en tu partido, porque Pablo ya se iba y a ti no te habían elegido, pero yo me voy esta tarde a Marruecos y ya te contaré. Pues cero información sobre Marruecos.